Si eres fiel hasta la muerte, una victoria tendrás. Yo vengo, Aleluya. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? La verdad que estamos contentos siempre de estar por aquí. Por cuanto, como decía el Junior, hay tiempos que el Señor marca y que esos tiempos no se pueden olvidar. Tanto para bien como para mal. Hay tiempos de aflicción que a veces no los puedes olvidar. Y quieres, pero no puedes. Pero hay otros tiempos de bendición en la que, aunque te dieran a elegir poder olvidarlo, jamás querrías olvidar. Y el tiempo que el Señor nos tuvo por aquí, de verdad que para nosotros fue un tiempo de bendición, tiempo de gloria, donde pudimos ver sobre todo la gloria de Dios viviendo en la casa. Porque no se trata de otra cosa, Se trata de que el Señor cada día manifieste su gloria entre nosotros, que nos ayude a conocerlo un poco más. Jamás podremos llegar a conocer la totalidad de Dios, es imposible. Pero lo que se trata es que cada día, en vez de ir para atrás, en vez de alejarnos, cada día nos acerquemos un poco más y le conozcamos un poco más. Bueno, yo tengo una palabra de Dios. Estoy muy mal de la garganta. No me encontraba bien hoy, pero yo estaba en la casa y decía, sea como sea, tengo que ir ahí. Y cuando Dios marca esto, es porque hay algo que quiere decir a la iglesia. Yo siento a Dios, Gloria a tu nombre. Mirad, en toda la historia, en la vida del ser humano en sí, ha habido millones de personas habitando en la tierra desde Adán hasta ahora. Multitud de culturas, multitud de idiomas, multitud de sociedades, países, naciones, lenguas, qué sé yo, mucha variedad. Pero desde Adán hasta aquí, hasta nuestros días y hasta que Cristo venga, todos compartimos algo. Y es que el propósito aquí en la tierra y el destino de la eternidad va a depender del encuentro personal que hayamos tenido con nuestro Creador. No se puede tener propósito sin un encuentro con Él. Y nuestro destino eterno cambiará según el encuentro que hayamos tenido o no. Ay, yo empecé así, no sé por qué, ya me conocéis. A lo largo de nuestra vida cristiana, hemos venido, qué sé yo, a muchísimos cultos, reuniones, hemos escuchado infinidad de mensajes, no los podríamos contabilizar. Pero hay un pasaje bíblico que el Señor hay en un momento que habla con sus discípulos y les hace una pregunta y les dice, así como de pasada, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos inmediatamente saben cómo responder, porque han oído. Y dicen, bueno, uno dices que eres el profeta, otros dicen que eres Elías, algunos de los profetas. Saben cómo responder por lo que han oído. Pero ahora el Señor
cambia el enfoque de la pregunta. Le mira a los ojos personalmente y dice, ahora no te voy a preguntar por lo que dices. Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Porque al final no se trata de lo que hayamos oído de Él, porque hemos oído mucho y todo bueno. Pero llega un momento de nuestras vidas que Él se queda mirando en nuestros ojos. Y con ese enfoque, ahora nos dice, no quiero que me digas los mensajes que has escuchado de mí. No quiero que me digas las teologías que has leído sobre mí. ¿Quién soy yo para ti? Ay, no sé, yo estoy siguiendo mucho. Eres un fenómeno, macho. De hecho, iglesia, y ahora ya empezamos a predicar, ¿vale? El propósito de nuestras vidas es que en estos días el Señor me ha hablado para mi vida personal, entonces yo quiero contarlo. El propósito de nuestras vidas, les dice, hay un pasaje bíblico de los evangelios que dice, y escogió a 12, llamó a 12. ¿Para qué? Para que llenaran reencuentros. Para que aprendieran todo tipo de teologías y pudieran exponer muy bien la palabra. No. Para que salieran en todos los carteles de España. No. Y te escogió a 12 para que estuviesen con él. Ese es el propósito de nuestra vida. Él nos ha llamado para que estemos con Él, para que tengamos intimidad, comunión, y la consecuencia de eso, y dice, y nos envió. Hay quien quiere ser enviado sin primeramente no haber estado con Él. Hay quien busca más los cargos, más que su persona, porque se criaron en la iglesia, pero muy lejos de Él. Pero el Señor dice primero, acércate a mí. Estás conmigo. Y luego yo te enviaré. Ay Dios. Y como no se puede hablar de lo que no conocemos, muy bien. ¿Qué os parece si entramos y vamos a estar un rato hablando de Él? Vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a leer el verso 1 y el verso 14, que seguro que lo sabéis de memoria. Y dice así la palabra. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y hace un paréntesis Juan. Y dice. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. ¡Aleluya! Creo que si ya me bajara de aquí con solo leerlo, nos iríamos gozando. Pero mirad, hay una enseñanza. Me dais un ratito, ¿verdad? Necesito un ratito para explicar. ¿Por qué? Porque el mensaje que traigo hoy, la primera parte es doctrinal. Y luego el Señor nos va a dar una aplicación para la iglesia. Y cuando se habla un poquito de doctrina, se necesita un poquito de tiempo. Pero sé que sois una iglesia que ama la palabra. Empieza diciendo, en el principio era el Verbo. Hay otra versión que dice, en el principio ya era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y dice otra versión, y el Verbo estaba cara a cara con Dios. Aquí ya nos rompe una doctrina errónea que hay últimamente muy fuertemente, aunque siempre ha estado, pero últimamente está muy fuerte. Hablando de los unitarios, los solo Jesús, los famosos solo Jesús, que creen que Jesús es el Padre, Jesús es el Espíritu Santo, pero no hay tres personas formando un solo Dios. Pero la palabra, cuando estudiamos desde el griego, nos dice que en el principio ya era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo estaba cara a cara con Dios. Cuando estaba cara a cara, es porque hay dos personas diferentes. No se puede estar cara a cara, uno solo. Es porque hay dos personas diferentes. Vamos a contextualizar un poquito esto. El Evangelio que escribe Juan es el último de los 4 evangelios que se escriben.
De hecho, hay una diferencia de unos 40 años. Juan escribe allá por el año 100 después de Cristo. Y cuando Juan escribe, ya se han escrito, ya llevan 40 años escritos los demás evangelios. Pero de los 4 evangelios que se han escrito, solamente está Mateo como testigo ocular y también está Juan. Lucas no es un testigo ocular. De hecho, él mismo dice que lo que está escribiendo es por investigación. Lucas es un médico que ha ido investigando y después que ha investigado, ha escrito. No solo ha escrito Lucas, sino también la primera parte del libro de Hechos, por investigación. Pero también escribe Marcos, y aunque Marcos no ha sido un testigo, pero está hablando o escribiendo, mejor dicho, por boca de un testigo. Su padre espiritual, aquel que está a su lado tanto tiempo, es el apóstol Pedro. Pedro le ha estado diciendo todo lo que él recuerda y Marcos lo ha registrado escribiendo. Pero mirad qué diferencia. Mateo, el publicano, escribe en un ambiente más bien para lectores judíos. Estas cosas solo las hace Dios. Un publicano que es odiado por Israel, escribe para los judíos. Así es Dios. Y escribe más bien para los judíos. Por eso hay tantas profecías, hay tanta genealogía, hay tantas veces que se repite para que se cumpliese. Porque está escribiendo para demostrar que Cristo es el Mesías que Israel quería. Marcos escribe más bien para una audiencia de gentiles romanos. Y entonces escribe en un idioma un poquito más vulgar. Pero Marcos omite el nacimiento, omite la genealogía, omite todas esas partes y se centra más bien en el ministerio de Cristo. Por lo tanto, empieza directamente con su bautismo y presenta a Cristo como el hombre perfecto, como el humano, como el siervo de Dios. Sin embargo, Lucas, que es alguien culto, escribe más bien para una audiencia griega. Los griegos eran la cuna del conocimiento. Y Lucas escribe en un griego perfecto. Y con la investigación se centra más en presentar a Cristo como el Salvador de la humanidad. Pero ahora, como se han escrito estos tres, unos 40 años después, le toca escribir a Juan. Y ahora cuando Juan tiene que escribir cuál es su nombre, que él lo ha investigado, él es un hombre que ha vivido de cerca con el Señor. Cuando han tenido que preguntar algo al Señor un poquito así, le han hecho señas, le han dicho, pregúntale tú. Porque dice la Biblia que es él el que estaba recostado sobre el pecho del Señor. Él no investigaba, él le preguntaba directamente. Y aquellos que no investigan mucho, pero que le preguntan a él, son capaces de recibir revelaciones diferentes. Y este ahora tiene que escribir. Y él sabe que están escritos los otros tres evangelios. Sabe que Mateo ha empezado con su genealogía, pero va bien judía, empieza desde Abraham. Él sabe que Marcos ha empezado con su ministerio aquí en la tierra. Y sabe que Lucas ha empezado también con su genealogía, con su nacimiento, pero la genealogía la lleva hasta Adán. Y ahora Juan tiene que escribir. Y por mediación del Espíritu Santo, por inspiración del Espíritu Santo, él está recapitulando todo. Y saben que estos tres han hablado todo esto. Y dice, yo voy a llevar la genealogía un poco más allá porque todavía no se ha hablado de esto. Y su genealogía humana, Lucas la ha llevado hasta Adán, Mateo la ha llevado hasta Abraham, pero yo voy a decir que en el principio ya era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Marcos empieza con su ministerio aquí en la tierra, pero Juan tiene que decir, aunque su ministerio empezó aquí en la tierra, y es lo que conocemos, pero él ya era el Verbo. Y dice, y por él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho. Por lo tanto, estaba diciendo su ministerio no empezó aquí en la tierra. Él ya en el cielo estaba orando para nosotros. Y también habla de preexistencia. Lucas la ha llevado desde Abraham hasta Adán. Pero ahora dice él no tiene principio de días. Él ya era, en el principio ya era el Verbo. El Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios porque él no tiene principio, no tiene final. Él es el alfa, la omega, el principio, el fin. Aquel que estuvo muerto y resucitó, pero desde la eternidad ya era. Y ya estoy, ¿vale? Sabéis que yo siempre de esos 5 minutos. Ya está, ¿vale?
después de todo esto, hacer una pregunta. Yo soy así. Le pregunto al Señor porque el Señor me contesta. Si no me contestaba, no le preguntaba. Y en mi mente surgió una pregunta, hermano, creedme que fue así. Y yo digo, vamos a ver. Desde Adán hasta nuestros días, o hasta Cristo, mejor dicho, han pasado más o menos aproximadamente unos 4.000 años. En todos esos años hemos visto al Padre en alguna ocasión obrando, que sale en escena, y también hemos visto al Espíritu Santo, como también ha salido en escena alguna vez obrando. Pero yo me preguntaba, Junior, primo, yo me preguntaba y decía, ¿dónde has estado durante todos estos años? ¿Dónde has aparecido? Sabemos que en el cielo participaste de la creación, sabemos que estabas esperando el tiempo para ser encarnado, pero ¿qué fue de ti? Y cuando hemos empezado a estudiar, y ahora vamos a entrar un poquito en doctrina, sabemos que en el Antiguo Testamento, claro, hay muchas apariciones a las cuales llamamos teofanías de Dios. Son apariencias de Dios para poder hablar con el hombre, porque a Dios nadie le puede ver en su esplendor. Dice la Biblia que aún los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Pero entonces el hombre en sí no puede ver a Dios y quedar vivo. Entonces Dios tenía varias teofanías, que son apariencias de Dios, esa es la palabra, para hablar con el hombre. Pero en medio de esa teofanía, que era de la divinidad, había una que era el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, casi todos los teólogos, incluido yo que soy un teólogo de los buenos, casi todos concuerdan de que el ángel de Jehová era Cristo antes de ser encarnado. Pero como aquí no se basa en lo que nosotros creemos, sino en lo que la Biblia dice, dejadme dar dos argumentos, ¿vale? Y vamos a otro. El primer argumento es un poco lógico, pero sin salirnos del contexto bíblico. El segundo, vamos a ir a la Biblia. El primer argumento, por lo que creo que el ángel de Jehová es Cristo, antes de ser encarnado, es que el ángel de Jehová aparece en todo el Antiguo Testamento varias veces hasta que Cristo nace. Una vez que Cristo es encarnado, no vuelve a aparecer por ningún lado. En el Nuevo Testamento no hay registro bíblico del ángel de Jehová. El segundo argumento, vamos a ir a la Biblia y aquí vamos a pasar, ¿vale? Necesito Biblias, que vamos a leer entre todos. Mira, Junior, cógeme Jueces capítulo 13 y verso 21. Luego, o sea, Junior, no, Junior, tú cógeme Jueces capítulo 13 y verso 18. Y necesito otra Biblia más. Otra Biblia más. En un móvil, también vale el móvil, Tú me vas a coger Isaías capítulo 9 y verso 6, ¿vale? Y vamos a conectar todo esto. 13 a 21. Dilo. Oportunidad. Y el ángel de Jehová no volvió a parecerse a Manoa ni a su mujer. ¿Ese es el 13 a 21? Sí. Que es un poquito más adelante. Más adelante. Míralo bien, Junior, por favor. Déjame que lo busque. Me he equivocado. Por primera vez en mi vida. $22. 13:22 es. Dilo. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Vale. Conectamos desde aquí, ¿vale? Manoa es el padre de Sansón. Y esta es la culminación de la conversación, donde Manoa dice: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Ahora tenemos que saber a quién han visto. Ellos dicen que Dios, pero vamos a conectarlo. Jueces 13:18, es unos versículos más atrás. Jueces 13:18. Sí. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Ese que ha dicho que es Dios, es el ángel de Jehová hablando con él.
Luego tenemos un primer dato que Manoa lo reconoce como Dios. Pero hay otro segundo dato que vamos a conectar luego con el otro verso, ¿vale? Y es que le dice Manoa al ángel de Jehová: dime tu nombre para que te pueda honrar. Mira lo que le estaba diciendo, Porque el ángel de Jehová le anuncia que van a concebir un hijo, el matrimonio. Y ese hijo era Sansón. Y Manoa le dice: dime tu nombre para que te honre. Le estaba diciendo: le voy a poner tu nombre al niño. Y no en otras palabras. Y al ángel de Jehová le dice: ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Hay otra versión que profundiza más y dice: ¿por qué preguntas por mi nombre si ves que es admirable? Cuando le dice si ves, es porque había una marca en él que podía verse que su nombre es admirable. Y esto no me extraña, ¿no? Aquel que en el Apocalipsis aparece con una marca como fiel y verdadero, también es capaz de aparecer con una marca a Manoa como admirable. Pero no solo esto, ahora se raíz de admirable, que dice: porque preguntas por mi nombre, que es admirable. Leve, Antonio. Porque un niño nos es nacido, hijos nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Amén. Aquel que Dios, y que además el ángel de Jehová dice que su nombre es admirable, es aquel que se ha anunciado porque un niño nos es nacido, el hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y llamará su nombre admirable. Luego entonces, sabiendo que el ángel de Jehová, bajo mi creencia y bajo la Biblia, bajo lo que vemos en la Biblia, es Cristo antes de ser encarnado, solo nos hace falta ver algunos pasajes donde el ángel de Jehová apareció obrando. Primeramente, yo solo he cogido 5 pasajes, ¿vale? Primeramente aparece a una mujer llamada Agar. Y esta mujer estaba con su niño, Abraham la había destituido, la había echado de la casa. Y estaba con su niño. Y dice la Biblia que se quedan sin recursos, están en el desierto. Y ahora dice la Biblia que le dan poquito agua que le queda y ya se han quedado sin nada. Y dice la Biblia que el niño llora y lo deja como un tiro de piedra. Y ella se va, está dejando morir al niño y a ella también. Pero dice la Biblia que el ángel de Jehová aparece. Y cuando el ángel de Jehová aparece, todo cambia, porque tenemos a un Dios que cuando Él aparece, no todo queda igual, quiere empuñar algo. Y dice la Biblia que esta mujer dice: voy a establecer este lugar como el Dios que me ve y escucha. Aleluya. Se aparece como el Dios que ve y escucha, pero también se aparece a un hombre llamado Abraham, que está a punto de matar a su hijo. Y dice la Biblia que el ángel de Jehová aparece y le quita las ideas, le dice: vale, porque ya hemos visto que en tu corazón ya nos matado. Vale, ya está. Y ahora Abraham dice que ese lugar es Jehová Jireh. Se aparece como el Dios que provee. También se le aparece a un joven llamado Gedeón, que había un problema muy grande llamado los madianitas. Y el ángel de Jehová aparece y le da la solución a Israel. Por lo tanto, llamamos este pasaje el Dios que trae solución para todos los problemas. Y también se aparece a 3 jóvenes hebreos dentro del horno que está viendo. Pero antes que en vez de estar atados, estén sueltos. Y antes que en vez de estar intimidados, estén paseándose por el medio del horno. Por lo tanto, se aparece como el Dios que todavía sigue guardando. Y se aparece a Elías en el Ebro por segunda vez. Y el ángel de Jehová le dice: come y bebe, levántate, porque el largo camino te resta. Por lo tanto, se aparece como el Dios que sigue levantando. Él ha obrado desde el principio, según las circunstancias que sus hijos iban necesitando. Así se presentaba el ángel de Jehová, así se presentaba la divinidad. Pero ahora empieza a escribir Juan y dice: y aquel verbo, ese verbo que se apareció a Agar como el Dios que ve y escucha, ese verbo que se apareció a los 3 jóvenes hebreos para guardarlo dentro del horno, ese verbo que se apareció a Abraham como el Dios que provee, dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y pudimos ver su gloria. Quiero dejar entrar cómo apareció. Dice Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa para aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre,
hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jamás podremos asimilar lo que ocurrió aquí, Carlos. Jamás podremos. Cristo apareció en cierto momento, en cierto lugar. Pasó por todas las etapas que pasamos. El ser humano, de ser un bebé se convirtió en niño, de ser un niño se convirtió en un adolescente, de un adolescente se convirtió en un adulto, como verdadero hombre. A veces tuvo sed, a veces tuvo hambre, en momentos se cansaba, y esto es algo que se va de nuestra mente. Aquel que es el pan de vida en un momento ha tenido hambre, aquel que es el agua de vida en un momento de su vida ha tenido sed, aquel que no se fatiga ni se cansa, haciendo el universo solamente con el poder de su palabra lo ha creado. Ahora en un momento de su vida se cansa y se tiene que explicar. Solamente no podemos comprenderlo, pero le decimos, te amamos por lo que eres. Ay Dios, aquel verbo se hizo carne. Aquel verbo se hizo carne. Esto, creerme, ay Dios, yo no sé, no puedo, pero voy a seguir. Yo le preguntaba al Señor, o mejor dicho, me hacía una pregunta en mi cuarto, Richard. Porque lo que le sorprende a Juan no es que él sea el verbo, o sea Dios. Lo que le sorprende es que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo que le sorprende a Juan, lo tiene que registrar. Y la pregunta es obvia, yo me preguntaba, y decía, ¿por qué te quisiste carne? ¿Por qué te tuviste carne? Era Dios sobre todas las cosas. Estabas en el trono, en el cielo, rodeado de gloria. ¿Por qué te hiciste carne? Y así lo recibí así simplemente, ¿vale? Hablaba con el Señor y el Señor me hacía entender así. Miraron, yo en el cielo tenía gloria. Tenía a la puesta celestial de las 24 horas del día diciéndome santo. Tenía todo esto. Compartía la gloria con mi Padre. Compartía la gloria con el Espíritu Santo. No necesitábamos nada. Pero había un problema. Y es que cuando decidimos hacer la creación, cuando decidimos crear al hombre, a diario, la presencia de Dios dice la Biblia que bajaba a la tierra. Y la creación en sí se goza cuando su creador viene. La naturaleza se goza cuando su creador viene. Y el hombre le estaba esperando todos los días para pasar un ratito con él. Pero después de la caída de Adán, la creación, los pajarillos siguen cantando, viendo el regreso de su creador. La naturaleza sigue alabándole por sus proezas. Pero me decía el Señor, pero había una cosa que faltaba. Y era que el hombre no estaba en el lugar que yo le puse. Tenía gloria, tenía alabanzas, la creación me adoraba, pero el hombre no estaba en el lugar que yo le dejé. Y el deseo de Dios siempre fue pasar tiempo con el hombre. Y como eso le faltaba allí, aunque tenía gloria, tenía honores, tenía la creación adorándole, pero él decide, según el designio del plan de salvación, ya que el hombre no puede acercarse a él, porque yo soy demasiado santo, el hombre es demasiado pecador. Yo soy demasiado grande, el hombre es demasiado pequeño. Ya que el hombre no puede acercarse a mí, seré yo el que me acercaré a él. Entonces el verbo se hizo carne. ¿Para qué te hiciste carne? No sirve tomar. No puedo. Me ha dicho que no me baje, pero no puedo. ¿Para qué te hiciste carne? El Señor nos diría, para sentarme un rato con los míos, para
para sentarme un rato con el hombre, para tener intimidad con él, para tener comunión. ¿Por qué te hiciste carne? ¿Sabes? Muchas veces lo hacemos más difícil de lo que es. Nos creemos que para acercarnos a Dios necesitamos unas frases elocuentes llenas de protocolos, como si quisiéramos acercarnos al rey Felipe. Si queremos acercarnos o tener una entrevista con el rey Felipe, tenemos que llenar unos formularios llenos de protocolos y de palabras bonitas, y aún así, según quien seas, vas a poder o no estar con él. Pero él no es así. Él, viendo que tú no podías acercarte a él, bajó a la tierra para poder sentarse un rato contigo, recordando cómo estaba con Adán y Eva, recordando cómo su presencia se paseaba por el huerto y el hombre le esperaba y pasaban rato juntos. Han pasado 4.000 años y no tienen relación. Han pasado unos 4.000 años y el hombre no está en el lugar que él le dejó. Y el hombre se decide: voy a bajar a la tierra, te voy a sentar un rato al lado de Rafa, sin que me diga nada. Me voy a acercar y voy a estar un rato al lado del Luis. Muchas veces le decimos al Señor: Señor, mira, escúchame, es que he tenido una mala temporada, por esto, por lo otro. Y el Señor dice: que no me cuentes historias, que solamente necesito tu corazón arrepentido. No me digas nada más, porque he sido yo el que he venido a pasar un rato contigo. No eres tú el que deseas estar con Él, no, es Él el que desea estar contigo. Porque si fuésemos nosotros los que solamente deseáramos estar con Él, su santidad nos mataría, su justicia nos mataría. Pero como es Él el que desea estar con nosotros, aquel verbo se hizo carne y habitó con nosotros. El otro día me hacían, no sé si era una pregunta o una sugerencia, no lo sé, pero a mí me dolía por dentro, Antonio. Y me decían: ¿por qué cada vez que me quiero acercar al Señor se lo pido y parece ser que no me escuchan? Y yo le decía: pero tiene que hacer algo más el Señor. Pero acaso tiene que hacer algo más Dios. Se ha hecho todo solamente con un motivo, y es que tú estés con Él. Que había un abismo y Él ha establecido un puente llamado Jesucristo. ¡Aleluya! Tienes que hacer algo más al Señor para que nosotros digamos: a ver si Dios quiere y me acerco un poco más a Él. A ver si Dios quiere. A ver si Dios quiere. El Señor dice: estábamos haciendo el plan de salvación y cuando vimos bajo nuestra presencia la caída del hombre, decidimos por voluntad propia entregar lo máximo a lo que más queríamos, la Trinidad hablando, y era al Hijo de Dios. Lo enviaron no con las tías o los tíos o los cuñados, que a los niños los cuidan muy bien. Lo enviaron hacia sus enemigos, porque dice la Biblia que todos nosotros éramos enemigos de Dios. Lo enviaron hacia sus enemigos, sabiendo de antemano que lo iban a maltratar y injuriar, y al final lo iban a crucificar. ¿Y para qué? Para restablecer la relación con Dios. Si esto es parroquial. Escucha bien, la pregunta es: ¿por qué hiciste todo esto? Y Él dice: por pasar un rato contigo. ¡Aleluya! Porque Dios parroquial no se va de nuestra mente. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Termino, ¿vale? Que no quiero extenderme. Me falta un punto, pero no voy a dar. Claro. Dice: y habitó entre nosotros. No solo se hizo carne para pasar un rato con el hombre, para establecer. Cuando se hace carne es cuando le dice: lo llamó para que estuviese con él. Ese era su deseo. Ese era su deseo, para que estuviese con él.
¿Y ahora por qué habitaste entre nosotros? Entre tanta corrupción, entre tanta suciedad de este mundo, ¿por qué habitaste? Y simplemente lo voy a resumir así, ¿vale? Que no quiero profundizar aquí. Hay una palabra que lo resume. Le dice a los discípulos: yo me voy. Y os conviene que yo me vaya. Pero no os dejaré solos. Os envío al Consolador, al Espíritu Santo. Le habló el Señor de una manera. Cuando les está diciendo esto es: yo me voy, pero os dejo a otro que va a vivir dentro de vosotros. No vaya a ser que os pase otra vez como Adán y perdáis todo lo que yo he arreglado. Esta vez será diferente. El Espíritu Santo habitará dentro de vosotros. ¡Aleluya! Y para eso tuvo que habitar entre nosotros, porque dice Hebreos que tenía que ser como uno de sus hermanos. Participar de carne y de sangre, como uno de nosotros, para que el sacrificio pudiera ser válido. Porque todo sacrificio tiene que conllevar sangre de la víctima. Y para eso tuvo que habitar entre nosotros, como uno más de nosotros. Murió, sí, pero al tercer día resucitó. Está sentado a la diestra del Padre. Y yo termino el mensaje así diciendo: todo el sacrificio fue por una sola razón. Y la razón eres tú. La razón eres tú. Y entiendo que hay veces que no. Que tenemos miedo a levantarnos y a restaurarnos. No por miedo al Padre. Hay a veces que por miedo al hermano mayor, que no se alegra de nuestros regresos. Pero Dios te dice: no mires ni a derecha ni a izquierda. Hice todo para pasar un rato contigo. Cerrar tus ojos un momento. Gracias, Señor. Gracias por esa realidad. Y quiero solamente que por un momento puedas recibir esta palabra y ver al Señor en el más grande de tus peores momentos. Pero ver al Señor cómo se sienta a tu lado. Y te dice: no vengo a que me expliques nada, Dani. No lo quiero, porque ya no será mi hermano. Vengo a recordarte que vine a esta tierra para pasar un rato contigo. ¡Aleluya! Para que ahora restaures tu vida. Para que ahora te levantes, reconociendo tu posición de hijo de Dios. ¡Gloria a Dios! ¿Quieres adorar al Señor infinito? Que si hay aquí, en este lugar, como todos hemos vivido, a lo mejor puede haber alguien que diga: uff, si te contara el proceso, si te contara todo lo que ha ocurrido en este tiempo atrás, Aarón, no sé yo, si el Señor por un instante podría hacer que desapareciera todo. Cierra tus ojos, por favor. Pero entonces, esta canción que a mí me encanta, podéis escuchar la voz de Dios diciendo: manada pequeña, tesoro escondido, la luz de mis ojos, es lo que siempre ha sido, antes de los tiempos, yo preparé el cuerpo para darte vida. Yo me hice siervo. Y se pone a tu lado.
Y te dice, ¿y cómo es que te preguntas si aún te quiero? No te demuestro cada día que de tu lado no me muevo. Yo soy quien seco tus lágrimas y el que pone una sonrisa cuando la vida te hiere el corazón. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios. Podemos apagar esa luz, por favor, para hacer nada más 10 minutos, os lo aseguro. Gracias.